En la España de principios del siglo XX, un país de contrastes y oportunidades emergentes, un joven emprendedor llamado Simeón Rabasa Singla soñaba con poner el progreso sobre dos ruedas. En 1922, en el corazón industrial de Mollet, del Bau, S., Barcelona, Simeón abrió un modesto taller de bicicletas. No era solo un negocio, era el germen de una leyenda. En aquellos años de recuperación y esfuerzo, la bicicleta no era un simple medio de transporte, sino un símbolo de libertad y modernidad para una sociedad que anhelaba avanzar. El taller de Rabasa pronto se ganó una reputación por su calidad y su ingenio, pero la ambición de su fundador iba mucho más allá de los pedales. La Guerra Civil Española supuso un paréntesis doloroso, pero la visión de Simeón Rabasa se mantuvo intacta. Con la llegada de la posguerra y la necesidad imperiosa de vehículos económicos y fiables, el taller se transformó. El ingenio que antes se aplicaba a los cuadros de bicicleta, ahora se enfocaba en un desafío Mayo R, acoplar un pequeño motor a sus creaciones. Se experimentó con diseños, se probaron motores, y se superaron innumerables obstáculos técnicos. Aquellos primeros prototipos, ruidosos pero llenos de promesa, eran la prueba tangible de que una nueva era estaba a punto de comenzar. El taller se convirtió en una pequeña fábrica, un hervidero de ideas donde la pasión por la mecánica y el deseo de superación lo impregnaban todo. El año 1949 marcaría un antes y un después en la historia del motociclismo español. De la evolución natural de aquellas bicicletas motorizadas, nació oficialmente una nueva marca. Su nombre, un acrónimo que resumía su esencia y su origen, Anderbi, derivados de bicicletas. Con este bautismo, Simeón Rabasa no solo fundaba una empresa, sino que daba vida a un sueño que pronto recorrería las carreteras de todo el país. El primer modelo en llevar este icónico nombre fue la Derbi 250, una motocicleta robusta y potente para su época, que demostraba la capacidad técnica y la ambición de la joven compañía. Su lanzamiento fue un éxito inmediato, consolidando a Derbi como un actor principal en el panorama nacional. Poco después, en 1954, Derbi lanzó el que se convertiría en uno de sus modelos más emblemáticos y queridos, la Derbi 95. Esta pequeña motocicleta, ágil y económica, conectó de inmediato con una juventud ansiosa de independencia. Era más que un simple vehículo, era una llave a la libertad, el primer gran viaje, la aventura de la adolescencia. Su diseño sencillo, su fiabilidad a toda prueba y su característico sonido se grabaron a fuego en la memoria de toda una generación. Mientras tanto, la compañía seguía innovando y creciendo, estableciendo una red de distribución que llevaba las balas rojas, como se las conocía popularmente, a todos los rincones de España. La fábrica de Martorell se convirtió en un símbolo de progreso y empleo, un motor económico para la región. Pero la carretera no era suficiente para demostrar al mundo la calidad y el rendimiento de sus motores. Derbi sabía que tenía que medirse en el escenario más exigente de todos, a la competición. En la década de los 50, la marca se lanzó con valentía al mundo de las carreras. Los circuitos se convirtieron en su mejor laboratorio, un campo de pruebas, donde cada victoria era una lección aprendida y cada derrota un incentivo para mejorar. Los ingenieros de Derbi, liderados por el legendario Francisco Paco Tombas, comenzaron a exprimir hasta el último caballo de potencia de sus pequeños motores de 2 tiempos. La competición no solo mejoró la tecnología de sus motos de calle, sino que también forjó el espíritu luchador y la identidad de la marca. Los primeros triunfos no tardaron en llegar, primero en competiciones nacionales y luego, con la mirada puesta en el extranjero. Cada podio, cada vuelta rápida, avivaba la llama de la pasión entre los aficionados. El nombre de Derbi comenzó a asociarse con velocidad, agilidad y victoria. Se creó una mística en torno a sus pequeñas pero matonas motocicletas de carrera, capaces de plantar cara a rivales de mayor cilindrada y presupuesto. Pilotos, valientes, mecánicos apasionados y una afición entregada conformaron la gran familia Derbi. La marca había encontrado en la competición su verdadera vocación, el escaparate perfecto para mostrar su ADN ganador al mundo entero. En 1962, Derbi dio un paso de gigante al debutar en el Campeonato del Mundo de Velocidad. Fue un salto al vacío, una apuesta arriesgada que enfrentaba a la pequeña fábrica catalana contra los gigantes japoneses e italianos. Los primeros años fueron de aprendizaje y sacrificio. Competir al más alto nivel exigía un esfuerzo titánico en desarrollo, logística y estrategia. Pero el equipo, con su espíritu de David contra Goliat, nunca se rindió. Cada carrera era una oportunidad para demostrar su valía,
para pulir sus máquinas y para acercarse un poco más al sueño de la gloria mundial. El característico aullido de sus motores de 50 centímetros cúbicos empezó a resonar en los circuitos más legendarios de Europa como Assen, Spa-Francorchamps, Monzau, y entonces el esfuerzo dio sus frutos. El piloto zaragozano Ángel Nieto se unió al equipo, y la combinación de su extraordinario talento con la genialidad mecánica de Paco Tombas resultó ser imparable. En 1969, el sueño se hizo realidad. Ángel Nieto, a lomos de su inseparable Derbi 50, se proclamó campeón del mundo y fue una hazaña histórica, la culminación de años de trabajo y pasión. España entera vibró con aquella victoria, que colocó a Derbi en la cima del motociclismo mundial. Aquel primer título no fue un hecho aislado, sino el comienzo de una era de dominio absoluto en las categorías pequeñas. La leyenda de las balas rojas se había forjado en el fuego de la competición. Con la fama mundial llegaron nuevos desafíos y éxitos. Los años 70 fueron la década dorada de Derbi en los circuitos. La marca acumuló títulos mundiales con una regularidad asombrosa, consolidando su reputación como el rey indiscutible de las cilindradas pequeñas. Nombres como Ángel Nieto, que sumaría un total de 12 más títulos mundiales, o el holandés Jan de Vries, se convirtieron en leyendas vivas del deporte, siempre ligados al icónico color rojo de Derbi. El palmarés de la marca crecía año tras año, convirtiéndola en un referente de innovación y rendimiento. Este éxito en las carreras se trasladaba directamente a la calle, donde modelos como la Derbi Antorcha o la Variant se convirtieron en auténticos fenómenos de ventas, símbolos de una época y el sueño de miles de jóvenes. Derbi no solo vendía motocicletas, vendía libertad, aventura y un espíritu rebelde. Sus campañas publicitarias, frescas y atrevidas, conectaban a la perfección con la juventud de la época. Tener una Derbi era formar parte de un club, compartir una identidad. La marca supo entender como nadie las aspiraciones de una generación que rompía moldes y buscaba su propio camino. El éxito comercial y deportivo se retroalimentaban, creando un círculo virtuoso que llevó a Derbi a su máximo esplendor. La fábrica de Martorell trabajaba a pleno rendimiento, produciendo motocicletas que se exportaban a todo el mundo. El pequeño taller de Simeón Rabasa se había transformado en un gigante global, pero sin perder nunca su alma familiar y su pasión por las dos ruedas. La leyenda solo acababa de comenzar. Los años 60 marcan un antes y un después para Derbi. A la marca, ya consolidada en el mercado nacional, decide lanzarse de lleno a la arena internacional, al mundo de la alta competición. Los circuitos históricos de Europa se convierten en su nuevo campo de batalla. Vemos a los mecánicos trabajar a contrarreloj, ajustando cada pieza con una precisión casi quirúrgica, mientras los pilotos, con la mirada fija en el horizonte, se preparan para dejarlo todo en el asfalto. No era solo una apuesta arriesgada, era una declaración de intenciones. Derbi quería demostrar que, desde un pequeño taller en Martorelles, se podía conquistar el mundo, y lo harían a su manera, dominando las pequeñas cilindradas. La innovación técnica se convirtió en su arma secreta. Desarrollaron motores de 2 tiempos que eran auténticas joyas de la ingeniería. Pequeños pero increíblemente potentes y fiables. Esta apuesta por la competición no tardaría en dar sus frutos. El rugido de las pequeñas balas rojas empezó a resonar con fuerza en los paddocks de toda Europa, anunciando la llegada de un nuevo gigante. El sueño comenzaba a tomar forma. Y entonces llegó el momento que cambiaría la historia para siempre. 1969. Un año grabado a fuego en la memoria de todos los aficionados al motor. Ángel Nieto, un joven piloto con un talento descomunal y una ambición sin límites, se sube a la Derbi de 50 centímetros cúbicos. El mundo del motociclismo observa con atención, carrera tras carrera. La combinación de la genialidad de Nieto y la perfección mecánica de Derbi resulta imparable. El culmen llega en el Gran Premio de Yugoslavia. En una carrera épica, luchando hasta la última curva, Ángel Nieto cruza la línea de meta y se proclama campeón del mundo. Es el primer título mundial para Derbi. La emoción es indescriptible. En España, la noticia corre como la pólvora. No era solo una victoria deportiva, era el orgullo de todo un país. Una pequeña fábrica española había derrotado a los gigantes japoneses y europeos. Derbi había demostrado que los sueños, con trabajo, pasión y un poco de locura, se hacen realidad. Aquel día, el nombre de Derbi se inscribió con letras de oro en la historia del motociclismo mundial. Un hito que marcaría el inicio de una era de dominio absoluto. Tras la gloria del primer mundial, Derbi no se detuvo.
Al contrario, pisó el acelerador. Las décadas de los 70 y 80 se convirtieron en la edad de oro de la marca. Las categorías de 50 y, más tarde, 80 centímetros cúbicos, se convirtieron en su coto privado de caza. Era el territorio Derby. A los títulos mundiales llegaban uno tras otro, consolidando una dinastía que parecía invencible. Nombres como Ángel Nieto, que se convirtió en una leyenda viva sobre una Derby, o Jorge Martínez, Aspar y Manuel Champi Herreros, continuaron el legado, llevando las balas rojas a lo más alto del podio una y otra vez. Cada carrera era un espectáculo. Los adelantamientos al límite, la estrategia en equipo, la celebración con el puño en alto. Derby era sinónimo de victoria. En total, la marca acumuló 21 títulos mundiales, una cifra asombrosa que demuestra su superioridad técnica y su espíritu competitivo. Pero el éxito de Derby no se quedó solo en los circuitos. Trascendió el asfalto y se coló en las calles y en los corazones de miles de jóvenes. Paralelamente a su dominio en los grandes premios, Derby conquistaba otro terreno igual de importante, el de la vida cotidiana. Modelos como la Derby Antorcha, cariñosamente apodada La Paleta por su sencillez y robustez, se convirtieron en el primer vehículo para toda una generación. Era más que una moto, era el pasaporte a la libertad. Con ella, los jóvenes descubrían la independencia, vivían sus primeras aventuras y sentían el viento en la cara por primera vez. Luego llegó la Derby Variant, un ciclomotor que revolucionó la movilidad urbana. Su diseño moderno, su motor automático y su facilidad de conducción la convirtieron en un éxito de ventas sin precedentes. Era la moto perfecta para ir al instituto, para moverse por la ciudad, para quedar con los amigos. La Variant se convirtió en un icono cultural, un símbolo de la juventud de los 80 y 90. Y por supuesto, estaban las motos de Gran Premio, réplicas de las campeonas del mundo que alimentaban los sueños de miles de aspirantes a piloto. Tener una Derby era formar parte de algo grande, de una historia de campeones. Era sentir la pasión por las dos ruedas en estado puro. Pero el tiempo no se detiene, y el mundo cambia. A partir de los años 90, un nuevo escenario global comenzó a dibujarse. La globalización y la entrada de nuevos y potentes competidores, especialmente desde Asia, transformaron por completo el mercado de la motocicleta. La competencia se volvió feroz, los costes de producción aumentaron y las reglas del juego cambiaron para siempre. Para una empresa familiar como Derby, a pesar de su glorioso pasado deportivo y su fuerte implantación en el mercado, adaptarse a este nuevo entorno fue un desafío monumental. La lucha ya no era solo en los circuitos, sino también en los despachos y en las cadenas de montaje. La marca intentó resistir, lanzando nuevos modelos y manteniendo su espíritu innovador, pero la presión era cada vez mayor. El viento, que durante décadas había soplado a favor, comenzaba a cambiar de dirección. Se avecinaban tiempos difíciles, y el futuro de la legendaria marca española pendía de un hilo. En un intento por asegurar su supervivencia y garantizar su futuro en un mercado cada vez más competitivo y globalizado. En el año 1996, se tomó una decisión crucial. Derby pasó a formar parte del gigante italiano Grupo Piaggio, líder europeo del sector. En su momento, este movimiento se vio como una tabla de salvación, una oportunidad para inyectar capital, tecnología y una red de distribución global a la marca española. La idea era combinar la fuerza y los recursos de Piaggio con el ADN deportivo y el prestigio de Derby. Durante un tiempo, pareció que la estrategia funcionaba. Se lanzaron nuevos modelos y la marca mantuvo su presencia en el Mundial de Motociclismo, logrando incluso un último título mundial en 2008 con Mike Di Meglio. Sin embargo, poco a poco, la identidad de Derby comenzó a diluirse dentro de la gran estructura del grupo. Las decisiones estratégicas se tomaban cada vez más lejos de Martorells, y el espíritu familiar que había sido el alma de la empresa se fue desvaneciendo. La integración en el grupo, que nació como una esperanza, se convirtió lentamente en el preludio del fin. El golpe final llegó en el año 2013. Tras varios años de incertidumbre y rumores, el grupo Piaggio anunció el cierre definitivo de la histórica fábrica de Derby en Martorelles, poniendo fin a más de 90 años de producción de motocicletas. La noticia cayó como una losa sobre los trabajadores, los aficionados y sobre toda la industria española. Fue un momento increíblemente triste y emotivo. Las imágenes de la fábrica vacía, de las cadenas de montaje detenidas para siempre, de las últimas motos saliendo por la puerta, son el testimonio mudo del final de una era. Para muchos, no solo cerraba una fábrica, moría una parte de su vida de su juventud, de la historia de su país. El silencio en aquellas naves, que durante décadas habían resonado con el rugido de los motores y el bullicio de los trabajadores,
ira ensordecida. Derby, la marca de las balas rojas, la campeona del mundo, la moto de nuestros abuelos y de nuestros padres, dejaba de fabricarse. Parecía el final de la historia, pero ¿realmente desapareció Derby? Las fábricas pueden cerrar, las empresas pueden ser absorbidas, pero el legado, la memoria, eso es imborrable. El espíritu de Derby sigue vivo. Vive en cada uno de los 21 títulos mundiales que la convirtieron en una leyenda del deporte. Vive en los recuerdos de aquellas generaciones que sintieron por primera vez la libertad sobre una antorcha o una Veria. Vive en la pasión de los coleccionistas que miman sus motos clásicas como si fueran tesoros. Y vive en la historia del motociclismo español, donde Derby ocupa un lugar de honor, un pedestal eterno. La marca de Marta Rels nos enseñó que se puede ser pequeño y aún así conquistar el mundo. Nos demostró que la pasión y el ingenio son más poderosos que cualquier presupuesto. Su historia es una inspiración. Por eso, podemos decir que Derby no desapareció. Se convirtió en leyenda. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de una marca inolvidable. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirlo con otros amantes del motor. Hasta la próxima.